Una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de vastas tierras rurales, existía un rancho donde habitaban varias familias. Sin embargo, este lugar se convirtió en el escenario de una terrible leyenda conocida como la bruja náhuatl chupa niños del rancho. Corría la voz de que una bruja malvada, conocida como náhuatl, deambulaba por las oscuras noches de luna llena en busca de inocentes niños para saciar su hambre insaciable. Según las historias, la bruja transformaba su apariencia en la de un animal feroz y se dirigía sigilosamente al rancho para cazar a los más pequeños. Se decía que, una vez que la náhuatl se acercaba a su presencia, emitía un grito desgarrador, llenando de terror los corazones de cualquiera que lo escuchara. Los padres del rancho temían por la seguridad de sus hijos y tomaban medidas extremas para protegerlos, cerrando todas las puertas y ventanas, y colocando símbolos protectores a su alrededor. Una noche, un valiente hombre decidió enfrentar a la bruja náhuatl y poner fin a su reinado de terror. Se armó con un crucifijo y un puñado de sal, y se adentró en la oscuridad para buscar a la temida criatura. Siguió su rastro hasta el antiguo cementerio ubicado en las afueras del rancho. Allí, bajo la brillante luz de la luna llena, encontró a la bruja náhuatl transformada en una enorme lechuza de ojos llenos de malicia. El hombre, sin dudarlo, levantó el crucifijo sobre su cabeza y roció la sal alrededor de la feroz criatura. La náhuatl soltó un chillido terrorífico y desapareció en un torbellino de polvo y oscuridad. Desde aquel día, nunca más se volvió a escuchar hablar de la bruja náhuatl chupa niños del rancho. Los niños del lugar pudieron vivir en paz y los padres respiraron aliviados. Aunque la historia de la bruja náhuatl parecía tener un final feliz, el temor y la precaución siempre permanecieron en el corazón de aquellos que conocían la leyenda. El rancho se convirtió en un lugar habitado por el recuerdo de aquella noche donde la oscuridad estaba llena de misterio y el viento soplaba con un toque de temor. Las historias aterradoras de nahuales y criaturas sobrenaturales siguen vivas en la mente de la gente, recordándoles que existen fuerzas desconocidas y peligrosas que se ocultan en las sombras. Así que, la próxima vez que camines por un tranquilo rancho en una noche de luna llena, asegúrate de traer contigo un crucifijo y un puñado de sal para protegerte de las fuerzas malignas que podrían acechar en la oscuridad.